anestesia es la aplicación de fármacos que producen inconsciencia, analgesia y relajación muscular, así como disminución significativa de los reflejos. Se establece 4 etapas consecutivas y cada una de ellas se distingue por el incremento de la depresión del sistema nervioso central, secundario a la acumulación del anestésico al cerebro. La etapa 1 es la llamada analgesia. En esta etapa no hay pérdida de conciencia, hay trastornos de percepción, persisten reflejos y al final de esta etapa hay pérdida de dolor. Etapa 2 es la que se le llama excitación. En esta se presenta excitación o delirio. El paciente puede estar en estado de hiperreflexia, tanto somántica como visceral. El paciente puede ser que ría, cante y haga movimientos incontrolados. Esto ocurre inmediatamente antes de la pérdida de conciencia. La hipersecreción glandular, las náuseas y vómitos, irregularidad cardiorrespiratoria y midriasis son otras cosas que pasan en esta etapa. En la etapa 3 se le llama anestesia quirúrgica y esta se subdivide en 4 planos. Hay disminución de la presión arterial, pérdida de reflejos, respiración superficial, pérdida de reflejo faringeo y laringeo, hasta llegar a una relajación completa de musculatura esquelética. La mayor parte de las intervenciones quirúrgicas debían realizarse en los planos 2, 3 de esta etapa. La etapa 4 es la llamada parálisis vulvar. En esta etapa se puede producir la muerte con rapidez, ya que hay una depresión central generalizada, afectaba a los centros vulvares hasta el paro respiratorio. Sin embargo, la mayoría de los anestésicos generales actuales no siguen el esquema descrito. Hoy en día las técnicas de monitorización permiten un control más exhaustivo del paciente y la variación de dosis sin riesgo vital, por lo que en la actualidad pueden definirse 3 fases de las anestesias generales. Como ya lo había dicho, la anestesia se puede dividir en 3 fases. La primera es la inducción, que es la pérdida de conciencia por la administración de anestésicos de acción rápida y efecto breve. La segunda fase sería la fase de mantenimiento, que se administra el anestésico de manera intravenosa o inhalatoria. Esto para que el paciente permanezca en anestesia quirúrgica y se le pueda realizar las operaciones sin ningún problema. Y después la tercera fase, que es la de el despertar o recuperación, que es la suspensión de la administración de la anestesia hasta la recuperación del estado de alerta. Ahora sí, entrando a los anestésicos generales, estos son depresores del sistema nervioso central, capaces de aumentar progresivamente la profundidad de la depresión central hasta producir la parálisis del centro vasomotor. Cabe destacar que estos fármacos son peligrosos con índices terapéuticos muy estrechos que requieren un gran cuidado en su administración. Entrando a los mecanismos de acción de los anestésicos generales, estos no están completamente dilucidados, ya que los procesos están mediados por numerosos centros y estructuras, así también por una gran variedad de sistemas de neurotransmisión. Este aspecto, unido a la gran variedad de anestésicos y la variedad en las estructuras, hace difícil encontrar un punto de acción en común de todos ellos. Los mecanismos moleculares siguen siendo una incógnita, si bien las técnicas neuroimagen han encontrado regiones cerebrales implicadas en acciones concretas en los anestésicos, siguen permaneciendo como uno de los grandes misterios de la farmacología. Las hipótesis más acertadas actualmente son las que se basan en la interacción sobre los canales iónicos, aunque se sabe también que unos anestésicos actúan sobre los canales voltaje dependientes. La mayoría de estos anestésicos actúan sobre los receptores GABA y el NMDA. En cuanto a la clasificación de estos anestésicos, están los intravenosos y los inhalatorios. En los intravenosos podemos encontrar el tiopental, midazolam, propofol, ketamina y el etomidato. Y en los inhalatorios, el alonato, alotano, enflurano, isoflurano y el óxido nitroso. En cuanto a los anestésicos inhalatorios, son fármacos que se administran por vía respiratoria. Se absorben a través del alveolo pulmonar, pasan a la sangre y por este medio alcanzan el sistema nervioso central, donde ejercen sus acciones. Los líquidos volátiles se absorben por difusión pasiva siguiendo las pautas de este tipo de pasaje a través de la membrana. Los anestésicos generales inhalatorios hoy en día son el óxido nitroso, el alotano y los que ya había mencionado antes. En cuanto a su mecanismo de acción, no existe un receptor anestésico específico,
Mientras los anestésicos modifican la función de los receptores en la relación con sus neurotransmisores, no lo hacen de forma selectiva, sino más bien con el papel del control del sistema nervioso central sobre el estado general de conciencia y respuesta a estímulos sensoriales. En cuanto a los anestésicos intravenosos, la hidrofobicidad es el factor que rige sus características farmacocinéticas. El anestésico se difunde a tejidos con un riego menor como el músculo y las vísceras, y con menor rapidez al tejido adiposo, que tiene deficiente riego, pero que es altamente hidrófobo. Después de una sola inyección intravenosa directa, muestran participación preferencial entre los tejidos con gran circulación y lipófilos del encéfalo y la médula espinal, en donde originan la anestesia en un solo ciclo circulatorio. Después tenemos a los barbitúricos, que es el más utilizado para inducir la anestesia de este tipo intravenoso. Su mecanismo es que el ácido gamma aminobutírico causa un incremento de la conductancia al cloro a través de los canales, dando lugar a una hiperpolarización y por consiguiente a la inhibición neuronal postsináptica. En cuanto a las benzodiazepinas, estas intensifican la función de compuerta de los canales de cloro del GABA, al facilitar la unión de este neurotransmisor inhibitorio a su receptor. El aumento resultante de la apertura de los canales de cloro lleva a la hiperpolarización de la membrana celular, haciéndola más resistente a la excitación neuronal. Y por último tenemos los anestésicos locales. Estos son fármacos que bloquean de forma reversible y transitoria la conducción del impulso nervioso, cuando se aplican de forma local en el tejido nervioso en concentraciones adecuadas. A diferencia de los anestésicos generales, no ocurre pérdida de la conciencia. En cuanto a los mecanismos de acción, los anestésicos locales bloquean de los canales de sodio dependientes de voltaje, el ion sodio. Tiene una función fundamental en la generación del potencial de acción. Al impedir que este ion se deslice al interior de la célula, se previene el inicio y la propagación del impulso nervioso. Cuanto a la clasificación, estas se dividen en procaína, ropivacaína, lidocaína, bupivacaína y mepivacaína. Y por último, esta es una tabla de los tipos de anestésicos locales, que se pueden ver los ésteres y las amidas. Como podemos ver, los ésteres tienen mayor hidrolización, las amidas mayor conjugación. Potencia de acción, las amidas tienen alta e intermedia y los ésteres baja. Duración de acción, las amidas alta e intermedia, los ésteres corta y los efectos adversos, mayor incidencia de los ésteres y menor incidencia de las amidas. Y esto es todo. Si te sirvió, deja tu like y muchas gracias.